ha estado hablando últimamente a nuestra iglesia, a la iglesia en general en el mundo entero, que es tiempo de la restauración. Amén. Es tiempo de hacer las cosas nuevas. Dios nos ha estado dando una serie de mensajes. Este es uno de los mensajes que continúan acerca de lo que nos ha estado hablando las últimas semanas. Porque Dios está llamándonos a que usted y yo renovemos nuestras vidas. Para darte un poquito de contexto, las fallas, las faltas, todas las cosas que no hemos podido lograr en nuestras vidas, las situaciones difíciles, las catástrofes, todas las cosas malas que pasan en casa, en nuestras vidas, las oraciones no contestadas, tienen que ver con este problema. Tienen que ver con el problema de que no hemos sido restaurados, que nosotros tenemos que ponernos delante de Dios con un corazón listo para ser restaurados, pero muchos no han querido hacerlo porque piensan que están bien. Hoy vamos a dejar que sea la palabra de Dios quien redarguya nuestro corazón y que nos diga las áreas en que tenemos que nosotros crecer, en que nosotros tenemos que ayudarnos nosotros mismos para ser restaurados. Dios necesita fidelidad, necesita confianza, franqueza el día de hoy. Por favor, prepare su corazón y reciba lo que Dios le va a hablar, porque definitivamente todo aquel que abra su corazón y reciba el día de hoy se va a ir bien bendecido. Vamos a empezar rápidamente. Déjeme decirle que en el libro de la historia de los reyes en la Biblia hay una historia que relata que en una ocasión los reyes de Israel perdieron los libros de la ley. Oiga, dice que hubo un tiempo en que Israel ni se acordaba del Dios de Israel. O sea, el pueblo de Israel no se acordaba de Dios en lo absoluto. Fíjense que dice que fueron varias generaciones y en que estos pueblos, los pueblos de Israel, estuvieron muy apartados de Dios. Lo grave aquí es que tanto tiempo alejados de Dios les borró por completo, absolutamente todo por completo, los mandamientos del Señor. Totalmente borrados. Los libros de la ley, les digo que se habían perdido. Y los reyes continuamente hacían lo que mejor les parecía. ¿Se han dado cuenta ustedes que cuando ustedes no conocen, cuando no conocemos el sistema o cuando no conocemos las reglas, las terminamos rompiendo? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que cuando vamos a un lugar en donde hay reglas, donde hay ordenanzas para el mejoramiento del diario vivir, si nosotros no las conocemos, las venimos rompiendo? Decimos, no sabíamos, ¿verdad que sí? Este era el caso de Israel. Resulta que en aquellos tiempos perdieron los libros de la ley. Y entonces Israel hacía lo que mejor pensaba. Dejaban incluso entrar otras deidades al pueblo y terminaron adorando a falsos dioses. Escúcheme bien, póngame mucha atención. Terminaron adorando a cuanto Dios llegaba con sus extranjeros. Se casaban con mujeres y hombres de otros países. Eran cosas que ellos no deberían de hacer, pero lo hicieron y adoptaron la cultura de otros países, cuando Dios les dijo que permanecieran únicos como ejemplo en referente para poder representarlo a Él ante el mundo. Ellos ya no lo hacían. Y figúrese que la situación estaba tan horriblemente espantosa que incluso los israelitas ofrecían a sus hijos, los ofrecían en sacrificio a un dios falso llamado Moloch. Una cosa terrible, era una cosa espantosa. Pues bien, déjeme decirle que hubo un día en que un nuevo rey subió al trono, y este nuevo rey hizo las cosas diferentes. Vayan conmigo al segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 8 al 13. Así dice la palabra del Señor. El sumo sacerdote Hilquías le dijo a cronista Safán: encontré el libro de la ley en el templo del Señor. Se lo entregó Safán, lo leyó y se fue a ver al rey Josías para informarle lo siguiente: tus siervos juntaron todo el dinero que estaba en el templo y se lo entregaron a los que hacen el trabajo en el templo del Señor. Entonces Safán le contó al rey en cuanto al libro que había encontrado, y el sacerdote Hilquías también encontró este libro.
Safán lo entregó el libro y se lo leyó al rey. Cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, estamos hablando del libro que le había sido entregado, las escrituras de los mandamientos que le había sido entregado por Dios a Moisés, había sido encontrado. Ignoraban su existencia, ignoraban su contenido, habían pasado ya muchas generaciones sin Dios, y por fin ahora tenemos a un rey, el rey Josías, que está escuchando las leyes de Dios para su pueblo. Y dice así: cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, se rasgó la ropa en señal de dolor. Entonces le dio esta orden al sacerdote Gilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, y a Safán, el cronista, y a Asaías, funcionario del rey: vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que encontramos. El Señor debe estar muy enojado con nosotros, porque nuestros antepasados no lo prestaron atención a las palabras de este libro, ni obedecieron todo lo que se ordenaba en él. Fíjense lo que voy a decirles, fíjense, porque estos estaban haciendo, estaban reconstruyendo el templo, y en la reconstrucción, entre las tarimas y las piedras, encontraron el libro de la ley. Cuando lo leyeron, se dieron cuenta que todo lo que habían venido a hacer por generaciones estaba mal. Estaban en contra de Dios, habían hecho abominaciones en contra de Dios. Y es que, para ser honestos, usted y yo tendremos quizás en nuestra conciencia un corto conocimiento acerca de lo que está bien y lo que está mal. Y cometemos un error cuando usted y yo decimos: no, yo sé lo que está bien y lo que está mal, y no necesito que Dios me lo diga. Es un error, porque la Biblia para eso está. La palabra de Dios está para que usted y yo veamos lo que realmente está bien y lo que está mal. He aquí el pueblo de Israel que encontró el libro de la ley y se dieron cuenta que habían estado fallando a Dios gravemente. Hasta ahí estamos bien, amén. Ahora, seguramente tú te preguntarás lo mismo que yo: ¿cómo fue posible que el pueblo que debía representar a Dios ante el mundo simplemente perdiera el libro de la ley? Perdiera todas sus costumbres, todo el conocimiento y todos los mandamientos, y se convirtieran en un pueblo sin Dios. Seguramente usted también pensará, y yo también pienso, bueno, fue culpa de la responsabilidad de los reyes que le antecedieron a Josías. Pues bien, muchas razones debe haber, pero aparte del mal trabajo de los reyes, lo que quiero decirte de parte de Dios es esto: el enemigo usa esta forma muy sutil para desviarte del camino sin que te des cuenta. Escúchame bien. Definitivamente los reyes no se desviaron de la noche a la mañana. Cuando digo sutilmente, hablo de que el diablo trabaja de una manera silenciosa, desviando el camino de los creyentes despacito, poco a poco, en pequeñas decisiones. Escúchame bien, porque el Espíritu de Dios te está hablando. En pequeñas decisiones, el enemigo va cambiando el camino de Dios. Amén, amén. Déjeme decirle algo. En aquellos tiempos, el pueblo de Israel ya no estaba cumpliendo el propósito que Dios había dejado escrito en su palabra, por culpa de sus malas decisiones. Decisiones que un día tomamos, decisiones que un día no nos parecen tan malas, y de pronto se forma una bola de nieve tan grande que ya no puedes con ella. Déjeme decirle algo con mucha importancia. Esto que te voy a decir tiene que ver mucho con nosotros, porque aunque esto le sucedió al pueblo de Israel, en ese desvío de su propósito, este es el mismo problema que está sucediendo con los creyentes, con la iglesia de hoy en día. La iglesia en estos momentos ha tomado un rumbo diferente. Lo que tú conoces como iglesia hasta este momento no era la iglesia original. La iglesia que Cristo fundó tenía muchas funciones. Para mencionarte algunas pocas solamente, te diré que cuando Jesús fundó la iglesia,
la fundó para evangelizar y discipular. Evangelizar y discipular. Estás evangelizando, estás discipulando. Has tomado 2 o 3 personas para transmitirle todo lo que Dios te dio. Has puesto en tu corazón esa decisión, esa intencionalidad para ayudarle a una persona a conocer a Cristo. O solo vienes el domingo y te vas a tu casa y toda la semana no te acuerdas de Dios. Entonces Dios puso funciones en la iglesia: evangelizar, discipular, la edificación de los creyentes. Has tomado responsabilidad para fungir como maestro de alguien que no conoce a Dios o que no sabe leer la Biblia. ¿Lo has hecho? Esta es una función de la iglesia. Para tener comunión, Dios manda que tengamos comunión como hermanos. Dios manda que usted y yo nos unamos, nos juntemos en un mismo corazón y compartamos. Dígame usted si lo está haciendo realmente. ¿Usted tiene comunión con la iglesia o solo tiene sus amigos preferidos? Porque a mí no me ha invitado a sus carnes asadas. ¿Lo ve? La adoración a Dios. La iglesia fue puesta para enseñar a la gente a adorar a Dios. ¿Lo adoras a Dios? Porque yo he visto que muchos de ustedes llegan bien tarde. Yo he visto que muchos de ustedes quizás evaden la adoración pensando que lo más importante es la palabra. Déjeme decirle que la adoración es su regalo hacia Dios. Quiere decir que usted viene a una fiesta y solamente quiere recibir la comida, pero no quiere traer regalo. Otro de los aspectos de las funciones de la iglesia cuando Jesús la fundó fue la mayordomía. El cuidado de lo que Dios le da, todo lo que Dios le da. ¿Es usted una persona diezmadora que ofrenda? ¿Es una persona que usted ha tomado responsabilidad para hacer crecer el reino de Dios? ¿O eso lo hace a un lado? La iglesia también fue puesta para disciplinar a los creyentes. Pero hoy en día, si el pastor regaña a alguno de ustedes, ya no viene a la iglesia, ¿verdad? Los regaños de un pastor o de un líder espiritual tienen que ser siempre con sabiduría y con la Biblia en mano. En fin, no vengo a hablar de eso, solamente quiero decirle que las funciones de la iglesia eran esas, pero todo cambió. Ahora parecemos una institución, un club de entretenimiento, cuando no debería ser así, ¿verdad? La iglesia tomó un rumbo diferente. Ahora, yo no voy por ese lado. Lo único que quiero decirle es que todos los mensajes que Dios nos ha estado trayendo, que nos ha estado regalando, tienen que ver con nuestra restauración. Dios está buscando que usted y yo volvamos al camino. Amén. Fíjese bien lo que voy a decirle, porque Dios va a hablar aquí. Hay personas que sirvieron a Dios con una unción espectacular en el pasado. Hay personas que fueron grandes líderes y que fluían en el Espíritu cuando predicaban, cuando enseñaban como maestras dominicales o de grupos de célula o de conexión, cuando servían en la iglesia haciendo actividades para los niños, para los jóvenes, cuando servían al prójimo allá afuera. Un día fueron perdiendo esa unción y su espíritu se fue apagando. Dos cosas puede estar experimentando un creyente en esta situación. En el mejor de los casos, que sientan que Dios ya los abandonó. Y digo en el mejor de los casos porque sentir que Dios ya no está contigo, aunque no es una realidad completa, trae tristeza en el corazón. Trae tristeza que te ayuda al arrepentimiento, a volver a Dios. Por eso digo que es el mejor de los casos. Pero en el peor de los casos está que los creyentes sigan sirviendo dentro de la iglesia sin la unción de Dios. Que sigan haciendo lo que hacen rutinariamente, pero ya sin la presencia divina de Dios. Ese es un grave problema, como lo tenía el pueblo de Israel. Ahora, no quiero que piensen los que están aquí que a lo mejor este mensaje está dirigido solamente a los cristianos que ya llevan un tiempo. No, el mensaje que hoy traemos, que hoy trae el Señor, tiene que ver contigo, incluso si es la primera vez que vienes a la iglesia. Tiene que ver con cada uno de nosotros. Todos necesitamos una restauración. Cualquier situación que estés viviendo, por la que hayas venido, por la que te trajo Dios, cualquier situación que estés pasando,
Todos los fracasos de la vida, las situaciones difíciles, lo que incluso no entiendes, tiene que ver con una restauración que necesitas tú y tu familia entera de parte de Dios. Por ejemplo, hace un tiempo estuve predicando acerca del amor de mamá. Era el Día de las Madres. Era un día cercano al Día de las Madres. Estaba predicando no aquí arriba con ustedes, la congregación de los domingos, pero con la iglesia de los miércoles, con la congregación de los miércoles. Ese día estuve predicando acerca del amor de mamá y les dije a todos ahí que si había un amor parecido al de Dios, ese era el amor de la madre, porque las mamás amaban incondicionalmente. Fue un mensaje muy bonito que ustedes también lo recibieron el Día de las Madres. Lo prediqué ahí ese miércoles. Mientras predicaba entre la gente, había una mujer que me miraba fijamente y no paraba de llorar. Sentí en el Espíritu Santo que esta mujer estaba sintiendo algo de parte de Dios. Cuando terminé de predicar y bajé del púlpito, esta mujer se me acercó y me dijo algo que por un momento me dejó sin palabras. Esta mujer me dijo: está muy bonito escuchar lo que usted dijo, eso de que dice de que las mamás aman mucho y de que Dios quiere que yo también ame mucho a mis hijos porque soy mamá. Dice, pero me es difícil entender lo que usted dijo también, de que el amor de una madre se compara al amor de Dios. Me es difícil incluso recibirlo. ¿Sabe por qué? Nunca se lo he dicho a nadie, pero cuando yo nací mi mamá me tiró en un basurero. Y toda mi vida estuvo lleno de dolor, de heridas, de rencor, de odio. Y terminé haciendo cosas muy malas. Y ella no tiene una explicación. Lo que yo le dije acerca de Dios es una realidad. Pero ella no podía percibir ese amor ni entenderlo, porque le tocó vivir una vida así. Escucha bien lo que voy a decirte. Así como esa mujer, hay muchas personas que no pueden entender el amor de Dios ni la libertad que les ofrece Cristo, porque no conocen otra vida más que la que les tocó vivir. Muy importante lo que voy a decirte. Escúcheme bien. Generaciones enteras que no conocen que el origen de sus fracasos tiene una explicación. En todas las situaciones, en todos los fracasos difíciles que estés viviendo, llámese lo que sea, solo tiene una explicación. Se lo dije a esta mujer: estás muy lejos de Dios. Estás lejos de Dios. Esta palabra la necesitan escuchar. No tienes una explicación para lo que te está pasando, para lo que te está sucediendo, para lo que te sucedió. Estamos lejos de Dios. Aunque parezca que estamos cerquita, en realidad estamos lejos. Voy a decirte por qué. Porque si no tienes respuestas a lo que está sucediendo, estás lejos de Dios. Porque vivir al lado de Dios otorga respuestas. Escúchame bien. Vivir al lado de Dios le da rumbo a tu vida. Vivir al lado de Dios le da rumbo a una vida extraviada. Es por eso que te digo que no hay nadie en este lugar que el día de hoy se vaya a ir de aquí diciendo: Dios no me habló. Hoy Dios le va a hablar a cada una de las personas, a cada una de las almas que están en este lugar, en la situación que se encuentren. Amén. Amén. Hermanos, todos necesitamos una restauración. Todos necesitamos que Dios descienda de su trono y nos restaure. Usted y yo somos como vasijas que fueron designadas para estar encima de la mesa de Dios. Ese era nuestro origen. Ese sigue siendo nuestro propósito, como vasijas para ser usadas por Dios en su mesa. El problema es que un día nos extraviamos por nuestras propias decisiones y terminamos como vasijas en la calle que nadie sabe para qué son. Los hombres han visto las vasijas de las mamás, de las esposas. Dice: ¿por qué tiene tanto mugrero aquí, verdad? Y uno no sabe y dice tú, bueno, esta olla que estorba la voy a sacar de aquí, la voy a aventar allá al garage. Y te metes en un broncón porque era la de los tamales, ¿verdad que sí?
ni sabías. Bueno, sucede que usted y yo fuimos creados como vasijas preciosas para servir a Dios, pero nuestras decisiones nos dejaron en una venta de garage y nadie supo para qué éramos. Fue entonces que el mundo nos tomó y nos dio un uso diferente al original. ¿Me entiende? Como la mujer que fue tirada en el basurero. Ella se sentía como algo que no valía nada. ¿Cómo aceptar que ella como mamá amaba igual que a Dios si no conocía ese amor? Lo que pasa es que alguien robó esa vasija preciosa de la mesa de Dios y se la llevó al mundo. Pero eso no significa que esa vasija haya perdido su valor, su propósito o su lugar en las manos de Jehová. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué necesita la vasija? ¿Qué necesitamos usted y yo para entender que fuimos escogidos por Dios antes de haber nacido? ¿Qué necesitamos usted y yo para comportarnos como hijos de Dios? Una restauración diaria por parte de Dios. Déjame leerte lo que dice Jeremías en el capítulo 18, versículo 5, leemos hasta el 11. Dios como alfarero nos llama a la restauración. Dice la palabra de Dios: y me llegó este mensaje del Señor, pueblo de Israel, es que no puedo yo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Podrá llegar el momento en que yo anuncie que expulsaré a una nación o a un reino, o que lo voy a destruir. Pero si esa nación a la que amenacé deja de hacer el mal que estaba haciendo, entonces yo también dejaré de enviarles el castigo que tenía planeado para ellos. Y tal vez pueda decidir que voy a construir y hacer progresar una nación o un reino. Pero si esa nación hace el mal y no me obedece, entonces yo no le haré el bien que dije. Así que diles esto al pueblo de Judá y a los habitantes de Jerusalén: esto te dice el Señor tu Dios: estoy preparando el castigo para ustedes, estoy haciendo planes en su contra. Aléjense de los malos caminos, cambien y hagan el bien. Cuando Dios habla de restauración, amada iglesia, no está hablando de restablecer la apariencia exterior o física. Dios está hablando no solamente de restaurar algo que parece viejo y oxidado. Cuando Dios habla de restauración, Él está hablando de algo que va a comenzar desde adentro, desde lo más profundo de tu ser. El avivamiento completo para que las funciones sean completas, restauradas y avivadas en su propósito divino. Y si no funcionamos, Él es el alfarero. Y si no funcionamos, escúchame bien, Dios nos va a quebrantar. El alfarero, cuando una vasija no le sale, la deshace, pero luego la vuelve a hacer. Algunos aquí ya están siendo quebrantados, ya fueron quebrantados y aún no entienden que la mano de Dios está en el proceso. Déjame decirte de parte de Dios, sé que duele, pero te vas a convertir en una mejor persona. Amén. Amén. Fíjese, voy a decirle algo muy íntimo, muy propio. Ya sabe que a mí no me gusta quedarme con nada. Hace un tiempo le pregunté a Dios en lo secreto: ¿por qué mi vida como cristiano a veces la siento monótona? A veces la siento rutinaria. También le pregunté: ¿por qué no arde el fuego en el corazón de los líderes de nuestra iglesia, los líderes de antaño, los de antes? ¿Por qué ahora están tan ocupados y no te ponen a ti en primer lugar? Le pregunté eso al Señor y voy a decirte lo que me sucedió. Dios me llevó en un viaje a través de mi conciencia y esa noche sentí el mismo dolor, el mismo miedo y la misma vergüenza que sentí hace más de 14 años, el día que Dios me rescató. Dios me volvió a quebrantar como aquel día y me hizo sentir miedo y dolor.
lo mismo que sentí aquel día que mi esposita y yo conocimos a Cristo. Y no sabía por qué. Déjame decirte algo que te va a dejar pensando y meditando. El Espíritu de Dios te va a ayudar a entender esto. Las cosas que yo pensé que no eran tan graves, como muchos de ustedes también hacen, fueron traídas a la luz un día por Dios, y fui expuesto y reprendido por los mandamientos de Dios. Hermanos, la gracia de Jesús no tiene la intención de borrar la ley. La gracia de Jesús no tiene la intención de evitar la Biblia y los mandamientos del Señor. La ley tiene una función. Sin la ley usted y yo no entenderíamos cuándo se cruza la línea y cuándo no. La ley tiene la función, junto con el Espíritu Santo, de dejarnos saber cuando usted y yo hemos pecado, cuando usted y yo hemos fallado. Y una vez que la gracia y el Espíritu Santo, una vez que la palabra de Dios y el Espíritu Santo, una vez que la ley y el Espíritu Santo traen a uno de nosotros a la luz, es lo mejor que nos puede pasar. No importa si te da vergüenza porque tu pecado salió a la luz del mundo. Qué bueno que usted fue agarrado y traído a la luz, porque ahí comienza tu bendición, hermano mío. Qué bueno. Y confiéselo todo, pues, sáquelo. Lo que más hacía a escondidas, en lo secreto, en la oscuridad, déjelo salir. Porque una vez que es expuesto y traído a la luz, hay arrepentimiento genuino. Cuando una persona es llevada por el Espíritu Santo y por la ley de Dios, por la palabra de Dios, hacia la luz, y esta persona reacciona como debe reaccionar, arrepintiéndose, es ahí donde la gracia de Cristo toma efectividad y las almas se salvan. La Biblia no está cancelada. Los mandamientos de Dios siguen activos. Hermano mío, por lo cual el Espíritu de Dios te dice, si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos. Vaya conmigo, 1 Juan 1, 8 al 10. Si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Dios nos perdonará. Él es fiel y justo para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado, es como decir que Dios es un mentiroso. Y eso indica que no hemos aceptado realmente su enseñanza. Es mejor confesar todos tus errores. De una vez, sácalo todo. Si sentimos que no estamos funcionando como es debido, es momento de reconocer que hay áreas mal en nuestra vida que necesitan arrepentimiento y necesitamos ser restaurados. Tomen un respiro para escuchar esto. Por si de pronto piensas que algo está mal aquí. No te equivocaste de día para venir a la iglesia. Quien quiera que seas, de donde vengas, este día estaba destinado para ti. ¿Cómo fue que el enemigo logró apagar el fuego que una vez ardió en nuestros corazones? Vamos a empezar a desenmascarar al enemigo. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10. La palabra de Dios dice, este versículo tomen como una base para todo lo que Dios nos va a enseñar y detectar cómo funciona, cómo trabaja el enemigo para irnos llevando al desvío de nuestro camino. Mire, Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Dios, lo dijo Jesús, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El enemigo viene a robar, viene a matar y viene a destruir. El enemigo comienza robando cosas de nuestro interior poco a poco. En la incitación de las malas decisiones, el enemigo no necesita ponerte o obligarte a pecar, aparte que no puede hacerlo. Él coloca un escenario y nosotros somos los actores, nos invita a pecar.
Y con cada pequeña decisión, cada vez que tú dices, esto no es tan malo, comienza a desviarnos poco a poco del camino correcto, hasta que un día nos encontramos completamente extraviados. Completamente extraviados. Muchos creyentes, fíjese bien, pierden su sensibilidad por no entender este concepto. Los demonios buscan robar los propósitos de las personas desde su interior. Hay veces que el creyente experimenta un abandono que no necesariamente es el abandono de Dios, sino una desconexión de Dios por nuestras propias decisiones. Muchos creyentes pierden esa sensibilidad entre la culpa y la rutina, debido a las puertas que ellos mismos abren en secreto. La Biblia deja bien en claro que los actos ocultos tienen un impacto directo en el espíritu. Estas pequeñas decisiones de las que yo te hablo solemos hacerlas cuando somos invitados por el diablo en lo secreto. Entre nuestra conciencia y la culpabilidad, el pecado recurrente termina por hacer una grieta de nuestra protección. Escuche lo que dice Efesios 5:11-12. No participen de los actos sin fruto que se hacen en la oscuridad, más bien desenmascárenlos, pues hasta da vergüenza hablar de lo que esa gente hace a escondidas. Este pasaje, amada iglesia, no solo condena las acciones que cometemos en lo oculto, también dice que no hay fruto bueno en esas acciones, pero sí hay consecuencias. Confusión, aislamiento y pérdida de dirección. Cuando una persona comienza a hacer actos en lo secreto que no agradan a Dios, comienzan a tener estos tres aspectos, estas tres consecuencias. Confusión, mucha confusión. Y es más, ni siquiera entienden cuando alguien les predica, ni siquiera les interesa. Parece que les da comezón o no sé. Aislamiento. Se apartan. Una persona que no entiende lo que sucede y que está totalmente confundida por el pecado que lleva, se aparta de aquellos que le quieren ayudar. Ustedes creo que tienen mucha experiencia en eso. Cuando quieren ayudarle a alguien que ustedes saben que la solución es Dios, estas personas que están pasando por estos problemas debido a sus pecados, no quieren saber nada de usted. Se alejan de usted. Se alejan del consejo de Dios. Aislamiento, porque ahí los quiere tener el enemigo. ¿Me entiende? Mire, y por último, pérdida de dirección, porque como no saben ni tienen el consejo divino, toman un rumbo diferente. Lo que empieza con un pequeño pecado insignificante que no parece muy grave, termina en una montaña que se interpone entre el creyente y la voz de Dios. ¿Lo sabía? La repetición de pequeños pecados apagan la conciencia y apagan el discernimiento poco a poco. Ese es el problema del cristiano. La repetición de pequeños pecados un día terminan por apagar la conciencia y el discernimiento. El problema no es tan solo el pequeño desliz del pecado, sino el ciclo que comienza cuando comienzas. Porque cuando Satanás te invita a pecar y tú pecas poquito, piensas regularmente lo puedo controlar, ¿sí o no? ¿Verdad? Es como el borracho que dice una chela nada más, yo no soy un alcohólico. Y de repente cuando voltea a la mesa ya tiene 20, ¿no? Es como el que dice también, cuando el que abre el celular y dice, no, yo no soy un adicto a la pornografía, ¿qué importa si veo estas piernillas que salieron aquí? Y cuando se da cuenta, ya solo está viendo eso. ¿Me entiende? El problema no radica en el pequeño desliz, en la pequeña mentirita que te aventaste en el trabajo. El problema comienza porque esa pequeña mentirita le da arranque a un ciclo que se hace grande,
un ciclo que termina en un final de muerte. ¿Me entiende? Comienza con el deseo, después lo hacemos, y después de hacerlo llega la culpabilidad y finalmente la desconexión de Dios. Así es que le invito a que se deje llevar por el Espíritu Santo de Dios y lo lleve a través del pasado. ¿Cuándo fue que dejé de escuchar la voz de Dios? ¿Cómo fue que caí en ese pecado? Porque definitivamente usted no fue tomado por el diablo y lo obligado a pecar. A usted se le dio un ofrecimiento que comenzó así de pequeñito, que parecía que no era nada. Lo tomó y lo deseó. Y una vez que lo deseó, lo hizo. Y una vez que lo hizo, vino la culpabilidad por haber efectuado el pecado. Y una vez que efectuó el pecado y que es culpable, se desconectó totalmente de Dios y ya no escucha su voz. Escúcheme bien lo que voy a decirle. Cuando ese patrón de pecado se repite tantas veces, esto es bien importante, no lo pase por alto. Cuando este patrón de pecado se repite tantas veces, la conciencia que nos guardaba de no cruzar la línea, un día se desgasta y terminamos perdiendo la capacidad de distinguir lo que viene de Dios, lo que viene de la carne y lo que viene del diablo. Ya ni cuenta nos damos y decimos que todo está bien. Por lo cual el Espíritu dice, 1 Timoteo 4, 1, 2, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos días algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Cauterizada, agujerada la conciencia. Cuando una persona ha practicado tanto un pecado, amados hermanos, el discernimiento espiritual que tenía se cauteriza, se agujera, deja de funcionar. En vez de bloquear, se convierte en una coladera. La señal más clara de que una persona tiene su conciencia cauterizada o su discernimiento cauterizado es cuando él mismo define que algunos pecados no son tan malos. Lo que él mismo dijo en el pasado cuando conoció a Dios que eso estaba mal y que era pecado, ahora con su conciencia y su discernimiento cauterizado dice que no está tan mal. ¿Y sabe qué hace una persona así? Invita a otros a que piense igual que él o a que piense igual que ella. Por eso la carta de Timoteo. Escúcheme bien. Muchos creyentes llevan años en la iglesia y han confundido la voz de sus emociones con la voz del Espíritu Santo, porque su pecado oculto ha herido su sensibilidad con Dios. Sus consecuencias de llevar una vida secreta que no ha sido confrontada ni entregada al Señor le han traído a esa posición. Por eso Jesús dijo, Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. No se trata de mostrar una pureza externa como la que aparentamos aquí entre hermanos, sino de una pureza interna que nos permita entender a Dios y percibir el pecado antes de concebirlo. Escuche lo que voy a decirle. Escuché alguna vez a un hombre de Dios decir esto: el enemigo no teme a los que oran, sino a los que oran con discernimiento. El enemigo no teme a los que leen la Biblia, sino a los que la leen y reciben revelación. El enemigo no le teme a los que gritan en público que son hijos de Dios para ser exaltados. Le teme a los que se guardan de no pecar en lo secreto, porque saben que Cristo los va a exaltar en público. Hermano mío, escúcheme bien. Es tiempo de restaurar tu vida. Es tiempo de que la iglesia sea restaurada, tu familia restaurada,
Escúcheme bien. El peligro más grave que yo considero que una persona experimenta cuando es recurrente en su pecado es la pérdida del discernimiento, porque no se dan cuenta que están viviendo en pecado como el pueblo de Israel. Esa persona camina ciegas. Es como una persona que camina ciegas en una carretera llena de peligros. Aceptan relaciones dañinas porque creen que están en la voluntad de Dios. Van y se casan con uno que anda más satánico que el propio diablo. Y dicen: en el camino lo voy a convertir, es que está bien guapo. Decía mi mamá, se parece a Peña Nieto. En el camino la convierto. Está bien loca, pero en el camino la convierto. ¿Verdad? Y el que termina convertido es él. Escúcheme bien. Llegan a tener interpretaciones torcidas. Cuando Dios les habla y los quiere traer al camino, lo que Dios les dice lo entienden de otra manera. En el libro de Jueces, para que me entienda, déjeme darle una ilustración. En el libro de Jueces hay una historia de un hombre que fue escogido y ungido por Dios desde su nacimiento. ¿Saben quién? Sansón, ¿verdad? Dios le otorgó una fuerza descomunal y un propósito divino. Dios le dijo: Sansón, tú vas a estar ahí para que rescates a mi pueblo de las atrocidades del enemigo, ¿verdad? Porque el enemigo los barría. Y Sansón, con su fuerza descomunal, les daba en la torre a todos, ¿verdad? Él estaba confiado en la fuerza que Dios le dio, porque había sido escogido y había sido ungido desde su nacimiento. Pero Sansón tenía una debilidad sexual y el hombre no quería entender. Siempre estaba pecando continuamente. Esa debilidad lo llevó a los brazos de una mujer que terminó traicionándolo. Fue apresado por los filisteos, le sacaron los ojos, quedó ciego totalmente y su fuerza la perdió. ¿Lo escucharon? Pero no, eso no es lo grave. Fíjense lo grave de esta ceguera, porque no fue la ceguera de sus ojos, sino la ceguera espiritual que había comenzado cuando él pecaba y pensaba que Dios siempre iba a estar ahí. Fíjense lo que dice Jueces 16:20. Ella entonces dijo: Sansón, los filisteos se te echan encima. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como las otras veces y escaparé. Pero no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Escuché lo que estoy diciendo aquí, no yo, sino el Señor. El riesgo más grande que corre un creyente que vive en pecado es este mismo: pensar que la unción de Dios seguirá ahí cada mañana. ¿Se dieron cuenta? Cuando no reconocemos el pecado. Si un día llegas a sentir que Dios está muy lejos de ti, si sientes que tus oraciones no tienen fuerza, si ves que tus esfuerzos por sacar a tu familia y a tus hijos adelante no funcionan, si tus palabras han perdido el brillo de Dios, si tus consejos ya no sanan a nadie, escucha lo que dice la palabra de Dios. Isaías 59:2. Pero las maldades de ustedes se han convertido entre barreras entre ustedes y Dios. Los pecados de ustedes han hecho que Él se oculte y no los escuche. El peligro de seguir ocultando el pecado recurrente, hermanos míos, es que un día la justificación de la mente termine engañando al corazón y se establezca ahí como una falsa verdad. Hay personas que saben que lo que están diciendo es una mentira. Le dan una interpretación a la Biblia que no es, pero ellos quieren creer esa mentira, y la práctica y el seguimiento de esa mentira termina con formar una falsa verdad en el corazón, y de pronto camina como si verdad fuera una verdad lo que está viviendo, pero está en pecado el hombre, está en pecado la mujer. No hay vuelta de hoja, la ley está ahí. Pecado es pecado, se lo dije hace 3 semanas, ¿o no? ¿Verdad que sí? Es aquí cuando una persona está así. Lo grave de todo esto es que ese es el momento donde convertimos la gracia de Cristo en una excusa para seguir pecando. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia.
Eso es solamente una excusa para pecar. Hebreos 12:1 dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, no podemos ser llenos de una unción nueva del Espíritu Santo si nuestros corazones aún no han sido restaurados. Dios está pidiéndole a la iglesia que se despoje de ese peso del pecado oculto. Escúchame bien, cada uno de ustedes está siendo atraído por Dios en el Espíritu Santo en este momento, y sabes lo que está mal, sabes lo que tienes que corregir. Dios va a mostrar ese pecado que está ahí. Si tú no eres capaz de aceptarlo, seguirás en la misma posición. Pero si tienes la humildad de reconocer delante de Dios que estás mal, este día vas a ser restaurado. Llámese un perdón que no quieres dar, llámese un rencor que no quieres dejar ir. Escúcheme bien. Llámese reconocer que lo que estás haciendo está mal con el disfraz que le pongas. Cualquier cosa que estés haciendo mal, hoy Dios te manda a que te arrepientas. Esa es la palabra de Dios. No vamos, yo sé que tú estás diciendo, mire, aquí ha venido mucha gente. Hay quien dice: yo necesito esto de Dios y no responde mi oración. No entraré en detalles, porque todos tenemos una situación que estamos viviendo diferente. Déjame decirte una cosa: la gracia de Dios está sobre toda la tierra, pero solamente unos la toman. Dios tiene una jarra con vino nuevo. ¿Qué quieres de Dios? ¿Una familia nueva? ¿Qué quieres de Dios? La sanidad de tu alma. ¿Qué estás buscando de Dios? Dejar de ser adicto, romper las barreras de la esclavitud, de la pornografía, del adulterio. ¿Qué quieres de Dios? Un esposo nuevo, una esposa nueva. ¿Qué quieres? Hijos que amen a Dios y que se mantengan libres de adicciones, de las pandillas. ¿Quieres una familia que habite en la presencia de Jehová? ¿Quieres un corazón nuevo? ¿Quieres perdonar a mamá? ¿Quieres perdonar a papá y no has podido? ¿Qué estás buscando de Dios? Porque Dios tiene una jarra de vino nuevo y quiere llenar tu copa. Pero tu copa está llena de pecado. No cabe el vino nuevo de Dios en tu copa. Debes limpiar tu copa. Debes lavar tu copa. Y cuando lo hagas, el vino nuevo de Dios será vertido. Entonces dirás lo que dijo el salmista: enderezaste una mesa delante de mí. Mi copa está rebosando. Ciertamente estaré delante de Dios todos los días de mi vida. ¿No es eso lo que deseas? ¿No es eso lo que quieres? Hermanos, Jesús dijo esto, Mateo 9:17: nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos,
para que ambos se conserven. No todo está perdido. Arrepiéntete. Yo lo hice. Yo no soy el pastor inmaculado que ustedes piensan. El único inmaculado sin mancha es el Señor. Yo fui quebrantado por Dios. Yo fui restaurado. Y cuántas veces Dios quiera restaurarme, se lo voy a permitir. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Escucha lo que dice Dios. Apocalipsis 3:18. Te aconsejo que compres de mí oro que ha sido refinado en fuego, para que así seas realmente rico. Compra de mi ropa blanca, para que cubras tu vergonzosa desnudez. Y compra también de mi medicina, para que tus ojos, para que así realmente puedan ver. Esta es la invitación del Señor tu Dios. Te está esperando. Dios nos invita al arrepentimiento, a la sanidad del alma, a recuperar nuestra santidad, a recuperar también nuestro discernimiento. Si habías perdido tu conexión con Dios, si sentiste alguna vez que Dios ya no te escuchaba, si sentiste que Dios ya no estaba contigo, es porque el pecado te alejaba. Pero este día Dios te ha llamado a la restauración, como aquel día en que el rey Josías llamó a restaurar al pueblo de Israel. Pongámonos de pie. Hoy es el día, el momento en que Dios te llama a ti. No voltees a ver a la persona que está a tu lado, a ti. No pienses que este mensaje fue para tu compañero, fue para ti. En este día el Espíritu Santo de Dios está ya contigo. Está redarguyendo tu corazón y te está mostrando el pecado oculto. ¿Qué vas a hacer al respecto? Hoy Dios te llama a que este día te arrepientas de todos esos pecados y los confieses, para que así recibas esa nueva unción, ese nuevo vino que quiere ser vertido en tu corazón. Hoy nace de nuevo tu familia. Hoy nacen de nuevo tus hijos. Hoy naces de nuevo tú. Si escuchaste la voz de Dios, no endurezcas tu corazón y escucha lo que el Espíritu te pide.